Linfoma Hodgkin. Estos son los temas que vamos a tratar. Bueno, como ustedes saben, los linfomas se dividen en dos grandes grupos. El linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin. El más frecuente, entre un 70-80% de los casos que vemos, son linfomas no Hodgkin, dentro de los cuales tenemos los linfomas B, que son los más frecuentes, y los linfomas T. ¿Sí? El resto, entre un 20 y un 30%, de los casos son linfoma Hodgkin. O sea, es menos frecuente el linfoma Hodgkin que el no Hodgkin. ¿Sí? Su incidencia se ha mantenido estable en las últimas décadas. Y esto, bueno, son registros del Reino Unido y Estados Unidos, y no de la Argentina, de casos cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Lo más importante es que tiene una distribución etaria bimodal, con un primer pico en adultos jóvenes, entre los 20 y los 30 años, y un segundo pico en mayores de 60 años. Es un linfoma que, en líneas generales, tiene buen pronóstico, con una sobrevida a los 5 años más del 85%, y la verdad que más del 80% se curan con el tratamiento de primera línea. Bueno, ustedes deben conocer la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica a las neoplasias hematológicas, a las neoplasias, dentro de las neoplasias hematológicas, las neoplasias linfoides. Es una clasificación que toma en cuenta parámetros clínicos, histológicos, inmunofenotípicos y genéticos. Dentro de lo que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el linfoma Hodgkin está dividido en dos subtipos histológicos. El linfoma de Hodgkin clásico, que es el más frecuente, y el linfoma de Hodgkin a predominio linfocítico nodular o no clásico. Y dentro del linfoma clásico tenemos 4 variantes histológicas: la esclerosis nodular y celularidad mixta, que son los más frecuentes en ese orden, y menos frecuente el rico en linfocitos T y el de depresión linfocitaria. Con respecto al linfoma de Hodgkin clásico, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que la célula neoplásica, que es la célula, la deben haber escuchado, la célula de Red-Stenberg, que es la célula multinucleada, ¿sí? Acá vemos en la foto, que generalmente tiene 2 núcleos y se ve como unos ojos de búho, o la célula de Hodgkin, que es una célula mononucleada, ¿sí? La célula neoplásica es una célula que deriva del linfocito B. Y la célula neoplásica, en relación a todo el tejido tumoral, no es lo que predomina, sino que lo que predomina es todo un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, neutrófilos, células plasmáticas, eosinófilos, fibroblastos, colágeno. Y en ese infiltrado inflamatorio podemos encontrar de manera aislada la célula neoplásica, que, bueno, la binucleada, como les dije anteriormente, es la célula de Red-Stenberg, o si es mononucleada se llama célula de Hodgkin. Acá podemos ver en la segunda foto, en la foto de la derecha, a menor aumento, como todas estas células que están alrededor de la célula neoplásica, que es una célula de Red-Stenberg, es todo infiltrado inflamatorio, no son células neoplásicas. Y esto es importante, ya vamos a ver más adelante. La variante más frecuente es la esclerosis nodular, ¿sí? Es más del 60% de los linfomas Hodgkin son variante esclerosis nodular. Y lo que se caracteriza, como lo dice el nombre, esclerosis nodular, es la presencia de bandas escleróticas de colágeno, ¿sí? Que rodean nódulos de tejido linfoide, que en su interior contienen todo este infiltrado inflamatorio y la célula de Hodgkin. Entonces acá podemos ver en esta imagen, ¿sí? Cómo acá está marcado con la flecha, estas son las bandas de colágeno que en su interior contienen células neoplásicas, células inflamatorias, de infiltrado inflamatorio, y las células neoplásicas de Hodgkin o de Red-Stenberg. Y acá lo vemos en un dibujo. La siguiente variante histológica que predomina es la celularidad mixta. Es el segundo en frecuencia, entre un 20 y un 25%. Se puede observar una formación de nódulos, pero no como en el esclerosis nodular,
y no hay bandas de fibrosis claras que separen esos nódulos. Tiene una celularidad heterogénea y bueno, fácilmente uno puede identificar las células de Hodgkin y las células de Redi-Sternberg en ese infiltrado inflamatorio. Y con menor frecuencia tenemos la variante rico en linfocitos y la depresión linfocitaria. La rico en linfocitos presenta dos patrones de crecimiento, uno nodular que es el más frecuente y otro difuso. Son nódulos que están formados por linfocitos pequeños y el depresión linfocitaria, como dice su nombre, tiene más predominio de la célula de Redi-Sternberg, que es la célula neoplásica, sobre los linfocitos circundantes de ese fondo inflamatorio. Con respecto al inmunofenotipo, es decir, cuáles son los marcadores de la superficie de la célula neoplásica, ya sea la célula de Hodgkin o la célula de Redi-Sternberg. Son CD30 positivo y hasta en un 85% de los casos CD15 positivo. El antígeno común leucocitario, que es el antígeno presente en todos los leucocitos, ¿sí? Que es el CD45, es negativo, ¿sí? Y el CD20, que es un marcador del linfocito B, yo les dije que la célula neoplásica deriva de un linfocito B, pero en general suele ser negativo, aunque hasta en un 40% de los casos puede ser positivo, pero su intensidad es variable y generalmente se presenta en la minoría de las células. Así que como concepto, llévense que en la mayoría de los casos el CD20 es negativo. ¿Cómo se estudia el inmunofenotipo en el linfoma Hodgkin? No sirve la citometría de flujo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno toma una muestra de tejido y la pasa por el citómetro, ¿sí? Y las marca, ¿sí? Estas células generalmente son muy grandes y no son detectadas por el citómetro y además son pocas en relación a todo el resto del tejido inflamatorio. Con lo cual la citometría suele ser negativa, ¿sí? Eso nos tiene que hacer sospechar, si nosotros tenemos una alta sospecha de que estamos ante una neoplasia linfoproliferativa y la citometría es negativa, bueno, tenemos que sospechar si no puede llegar a ser un linfoma Hodgkin. Por esto que les digo, ¿sí? Poca célula neoplásica en relación al tejido linfoide y además son células de gran tamaño que a veces el citómetro no las puede llegar a detectar. O sea que el inmunofenotipo uno lo tiene que estudiar por inmunistoquímica y esto se hace en el material de la biopsia, ¿sí? Bueno, con respecto al citogenético, en este caso no es de utilidad, ¿sí? Porque no hay alteraciones genéticas características ni recurrentes en el Hodgkin. De todas maneras, uno antes de tomar una biopsia no sabe ante qué linfoma está parado, así que las muestras siempre entran a anatomía patológica, a citometría de flujo y a citogenético. Pero bueno, en este caso, ya sabiendo la anatomía patológica, que es un linfoma Hodgkin, la verdad que no es relevante el estudio genético. Las manifestaciones clínicas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, al igual que cualquier tipo de linfoma, la manifestación clínica más frecuente es el aumento del tamaño de un ganglio o un grupo ganglionar, ¿sí? Generalmente está aumentado de tamaño, son ganglios duroelásticos, no duropétreo, eso nos tiene que hacer sospechar, los ganglios duropétreos nos tienen que hacer sospechar en tal vez una metástasis de un tumor sólido, ¿sí? Los ganglios del linfoma no suelen ser duropétreos, ¿sí? Y generalmente las son adenopatías que no son dolorosas, ¿sí? Una adenopatía dolorosa muchas veces nos hace sospechar en algo infeccioso inflamatorio, ¿sí? Igual esto no es 100% en todos los casos. Puede haber adenopatía dolorosa porque haya una sobreinfección o porque haya necrosis central, y en ese caso puede doler, pero generalmente son adenopatías no dolorosas y duroelásticas. La localización más frecuente es la localización cervical, en el 75% de los casos, seguida de la supraclavicular axilar. Obviamente que puede haber compromisos por debajo del diafragma a nivel inguinal o inguinofemoral, pero generalmente eso se da por progresión de la enfermedad. Generalmente el inicio a nivel de ganglios inguinales es menos frecuente. Sí se puede dar esto en el linfoma no Hodgkin, pero en el Hodgkin es raro que comience el linfoma a nivel inguinal, infradiafragmático, digamos. No es infrecuente el compromiso mediastinal, ¿sí? Esto puede detectarse y suele ocurrir de manera frecuente en una radiografía de tórax, donde se ve el mediastino ensanchado, ¿sí?
en un paciente, por ejemplo, que concurre a la guardia por disnea, tos o incluso puede ser un síndrome de vena cava superior. Y al hacerse una radiografía se ve ensanchamiento del mediastino. Y bueno, como les dije antes, menos del 10% de los casos el inicio es infradiafragmático. No quiere decir que no haya casos de linfoma que ya están en un estadio avanzado y que tienen compromiso supra y infradiafragmático, ¿sí? Hablamos de que comience a nivel infradiafragmático, no es lo habitual. Bueno, pueden presentar síntomas B, que ustedes ya saben, es fiebre más de 38 grados, sudoración nocturna y pérdida de peso del más del 10% del peso corporal en menos de 6 meses. Y el compromiso extranodal primario, extranodal se refiere a extraganglionar, por ejemplo, de algún órgano, como puede ser la tiroides o tubo digestivo, ¿sí? Primario nos referimos a que está solo comprometido ese órgano y no hay ganglios comprometidos. O sea, el compromiso extranodal primario es raro. Esto es diferente al linfoma no Hodgkin, donde el compromiso extranodal primario no es raro. Y bueno, generalmente se propaga por vía linfática, áreas adyacentes, también por vía hematógena. Bueno, acá tenemos una radiografía donde vemos que el mediastino está ensanchado, ¿sí? Acá está marcado con estas dos crucecitas. Y bueno, y cuando tenemos un mediastino ensanchado, como para que se lleven este concepto de diagnóstico diferencial, un paciente con un compromiso mediastinal, o sea, con un mediastino ensanchado, con una masa mediastinal, ¿sí? Tenemos tres diagnósticos posibles, ¿sí? Uno es el linfoma Hodgkin, como les dije. Otro es el linfoma difuso de células grandes B, que es un linfoma no Hodgkin B, ¿sí? Que hay una variante que es primario mediastinal, ¿sí? Y el otro es el linfoma linfoblástico T, que entra dentro de la clasificación de la WHO, está dentro de lo que son las leucemias agudas, ¿sí? Por más que el nombre dice linfoma, ¿sí? Vemos que es linfoblástico, no linfocítico, ¿sí? Cuando hablamos de linfoblástico ya estamos hablando que el linfocito comprometido es un blasto, ¿sí? Entonces ya nos habla de que es inmaduro, ¿sí? Y si bien tiene la denominación linfoma delante, el linfoma linfoblástico es una leucemia aguda, pero lo que le caracteriza es que se presenta más con masas ganglionares tipo linfoma, y si bien puede tener expresión leucémica, en el inicio suele presentarse como masas ganglionares. Estos son los tres diagnósticos diferenciales de masa mediastinal, ¿sí? En un paciente joven. Bueno, otras manifestaciones clínicas características del Hodgkin, y no tanto del linfoma no Hodgkin, es el prurito, ¿sí? Esto es característico del Hodgkin, el dolor ganglionar tras la ingesta de alcohol, la fiebre intermitente, y el déficit, cursan con un déficit de la inmunidad celular, entonces tienen más predisposiciones a infecciones, ¿sí? Tuberculosis, infecciones por hongos. Bueno, dentro de lo que son los estudios complementarios que le vamos a realizar a un paciente con un linfoma Hodgkin, bueno, además obviamente del interrogatorio, la enfermedad actual, cuándo comenzaron los síntomas, el tiempo de evolución, le vamos a pedir un laboratorio completo, ¿sí? Con hemograma, donde, si bien puede haber un hemograma normal, son pacientes que cursan con un gran componente inflamatorio, por lo cual pueden tener anemia por la inflamación, leucocitosis con neutrofilia, eritrosedimentación elevada. Bueno, también vamos a pedir función renal, hepatograma, la LDH, que es una expresión de enfermedad voluminosa y le otorga un pronóstico desfavorable. De todas maneras, los linfomas Hodgkin, salvo en estadios bastante avanzados, con mucha carga tumoral, no suelen tener una LDH muy elevada, incluso muchas veces es normal, porque la LDH es reflejo de la masa tumoral. Y como les expliqué antes, la célula tumoral en relación a todo el tejido es poca, la gran mayoría del tejido es inflamatorio.
Así que generalmente cursan con una LDH normal o un poco elevada. La LDH muy aumentada ya habla de que tiene mucha enfermedad voluminosa. Y en el proteinograma pueden cursar con hipoalbuminemia, que también le otorga un pronóstico desfavorable, y también pueden llegar a tener hipergamaglobulinemia, que no está acá puesto, policlonal. Siempre pedimos serologías virales, ¿sí? Hay que saber el estatus inmunológico, hepatitis B, hepatitis C y HIV, muy importante. Bueno, dentro de los exámenes complementarios que vamos a realizar, vamos a hacer un examen funcional respiratorio, es decir, una espirometría y un ecocardiograma con medición de la fracción de eyección, ya que son pacientes que van a recibir drogas que pueden ser tóxicas, tanto a nivel pulmonar como a nivel cardíaco. Para completar la estadificación necesitamos realizar un estudio de imagen para ver el resto del compromiso, ¿sí? Si hay ganglios en otros lados del cuerpo a nivel infradiafragmático. Antes se hacía una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste oral endovenoso. Hoy por hoy, si contamos con esta posibilidad, hacemos un PET-TC, que es una tomografía con emisión de positrones, que es un estudio mucho más sensible que la tomografía. Y al ser más sensible, hasta en un 15% de los casos cambia el estadio, ¿sí? Y puede llegar a detectar compromiso extranodal que tal vez con la tomografía no se detecta. Es muy importante también para la evaluación de mitad de tratamiento, ya vamos a ver más adelante, y obviamente como una evaluación de final de tratamiento para ver masas residuales. También es muy importante porque en el Hodgkin especialmente pueden quedar masas residuales, entonces es importante saber si esa masa capta el contraste, o sea, la glucosa marcada con flúor radioactivo, porque si capta esa glucosa nos habla de que puede ser enfermedad, y si no capta nos habla de que solamente es tejido fibrótico cicatrizal, y esa información la tomografía con contraste nos la otorga, ¿sí? Así que es muy importante el PET de inicio, mitad de tratamiento y final de tratamiento. Además que si lo hacemos, contamos con PET de inicio, nos evitamos también hacer la biopsia de médula estadificadora. Así que el PET-TC se convirtió en el gol estándar para evaluar respuesta inicial y también para la evaluación inicial y para evaluar la respuesta final de tratamiento, esto en todos los linfomas, no solo en el Hodgkin. Bueno, acá vemos un PET. Este PET, si ustedes ven el cerebro que brilla un poquito, esto es normal porque el cerebro consume mucha glucosa, pero vemos que a ambos lados del cuello, ¿sí? Vemos que hay una captación hipermetabólica, ¿sí? En estos ganglios cervicales bilaterales. Vemos acá también un gran compromiso a nivel axilar del lado derecho, y vemos también acá una pequeña adenopatía hipermetabólica del lado izquierdo. Y también vemos acá captación a nivel lateroaórtico, ¿sí? Todo esto, el cervical, los axilares y el lateroaórtico, todo esto es una captación anormal. Y bueno, el PTC se informa, ¿sí? Más allá de informar la captación a nivel de qué ganglios y cuánto es lo que capta, ¿sí? Que ese es un número, ¿sí? Puede ser 2, 3, 5, ¿sí? Además de eso, se usa este score, que es el score de Deville, ¿sí? Que es un score de 5 puntos, ¿sí? El 1 es que no hay lesiones hipermetabólicas, el 2 hay lesiones hipermetabólicas, pero esa captación es menor a lo que capta el mediastino, que capta un poquito, ¿sí? El 3 son lesiones hipermetabólicas que captan más que el mediastino, pero menos que el hígado. El 4 son lesiones hipermetabólicas mayores que el hígado. Y el 5 son lesiones hipermetabólicas nuevas o con considerable captación, con una captación alta, ¿sí? O sea, lo ponen como 2 o 3 veces mayor al hepático. El 1, 2 y 3 es un PET negativo, ¿sí? Y el 4 y 5 es un PET positivo. Y después está el X, que son lesiones que son hipermetabólicas, pero
que no parecen estar relacionadas al linfoma de base, ¿sí? Que pueden ser, a veces las informan como que les impresionan inflamatorias, infecciosas. Y bueno, y acá, bueno, lo que les decía antes, si la respuesta metabólica completa, ¿sí? Es un puntaje 1, 2 y 3 en el PET, y sin respuesta metabólica es un score 4 o 5 de Deville, ¿sí? Y bueno, enfermedad metabólica progresiva es 4 o 5 con aumento de la captación con respecto al PET basal, ¿sí? O sea, han aparecido además lesiones nuevas. Y bueno, la estadificación, se utiliza la estadificación de Ann Arbor, que ya la conocen porque la vieron para medicina A, porque la vieron para el linfoma no Hodgkin. Estadio 1, la repasamos rápido, es afectación de una única región ganglionar o estructura linfoide. Estadio 2 son 2 o más regiones ganglionares, pero del mismo lado del diafragma. Estadio 3, afectación a ambos lados del diafragma. Y estadio 4, enfermedad diseminada a uno o más órganos extralinfáticos, incluida la médula ósea. Y bueno, y le agregamos una letra X a cualquier masa ganglionar que sea igual o mayor a 10 centímetros. Y la letra B larga si tiene síntomas B, y si no tiene síntomas B y está sintomático, le ponemos una letra A. Y se los estadifica en estadios localizados y avanzados. ¿Sí? O sea, el estadio 1 y el estadio 2 de Ann Arbor serían estadios localizados, y el estadio 3 y el estadio 4 son estadios avanzados. Y dentro de estos estadios, tanto localizados como avanzados, hay factores de riesgo para cada uno de estos estadios, ¿sí? O sea que puede ser una enfermedad en un estadio localizado, pero que tenga factores de riesgos desfavorables o no, o un estadio avanzado también con factores de riesgos desfavorables o sin factores de riesgos desfavorables. Dentro de los factores de riesgos para la enfermedad localizada, porque no son los mismos los factores de riesgos para enfermedad localizada que para enfermedad avanzada, dentro de los factores de riesgo para enfermedad localizada, tenemos que sea una masa mediastinal, voluminosa, ¿sí? Que tenga una eritrosedimentación elevada, o que tenga síntomas B, o que tenga más de 3 regiones ganglionares afectadas. Entonces, si tiene alguno de estos factores, ¿sí? Es una enfermedad localizada con factores de riesgo desfavorables. Si no tiene ninguno de estos factores de riesgo, es una enfermedad localizada favorable. Y los factores de riesgo para la enfermedad avanzada son otros diferentes a los factores de riesgo para la enfermedad localizada. Son los siguientes: la albúmina menor a 4 gramos por decilitro, la hemoglobina menos de 10,5 gramos por decilitro, el sexo masculino, ser un estadio 4, tener más de 45 años, la leucocitosis más de 15.000 y los linfocitos, tener linfopenia, linfocitos menos de 600 o menos del 8% de la fórmula leucocitaria, ¿sí? Y para decir que es una enfermedad avanzada con factores de riesgos desfavorables, tengo que tener de estos factores 4 o más, ¿sí? Y bueno, y vemos esta tabla, según cuántos factores de riesgo tenga, vemos cómo la sobrevida libre de progresión a 5 años y la sobrevida global va disminuyendo, ¿sí? Bueno, con respecto al tratamiento, ¿sí? Es importante tener en cuenta que es un linfoma que, como dijimos, en el 80% de los casos, o más del 80% de los casos, se cura con el tratamiento de primera línea, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta lo que respecta a la toxicidad del tratamiento, ¿sí? La cardiotoxicidad, la toxicidad pulmonar y también las segundas neoplasias que pueden tener estos pacientes, ya que son pacientes que muchas veces son pacientes jóvenes, y recordamos que tiene 2 picos de incidencia por edad, y uno es entre los 20 y 30 años, son pacientes jóvenes que si se curan van a vivir muchos años, ¿sí? Y pueden tener efectos de esa toxicidad a largo plazo y presentar también segundas neoplasias. Entonces, en lo que respecta a los estadios localizados,
Los que tienen enfermedad favorable, o sea, que no tienen esos factores de riesgo que dijimos para la enfermedad localizada, ¿sí? El tratamiento es la terapia combinada, quimio y radioterapia, ¿sí? Y este tratamiento combinado reemplazó la radioterapia, ¿sí? Ya que redujo las recaídas al erradicar con la quimioterapia enfermedad oculta que tal vez estaba fuera de los campos de radiación. Y se puede optar también por hacer quimioterapia sola. Hay varias opciones, digamos, ¿sí? Entonces, para lo que es el estadio localizado favorable, ¿sí? Y estas son las guías de la SA es la Sociedad Argentina de Hematología, ¿sí? Va a depender si contamos con la posibilidad de hacer un PET interino o no, ¿sí? ¿Por qué pone las dos opciones? Porque muchas veces no contamos con esa posibilidad, ¿sí? O porque el paciente, la obra social no se lo cubre, o porque no tiene obra social y lo tiene que pagar, y entonces, bueno, la verdad que es un estudio bastante caro, entonces a veces no podemos hacer el PET interino de tratamiento. Entonces, si no tenemos PET interino y es una enfermedad localizada sin factores de riesgo, o sea, es una enfermedad localizada favorable, podemos hacer 2 ciclos de ABVD, ¿sí? Que es el esquema de primera línea, y hacer radioterapia en campos comprometidos. Si contamos con PET interino, bueno, hay varias opciones y estos son diferentes estudios que se hicieron, pero vemos que dependiendo del PET, después de hacer 2 o 3 ciclos, nos va a cambiar la conducta. Por ejemplo, en el primer estudio, que es el estudio RAPID, vemos que hace 3 ciclos de ABVD y después de esos 3 ciclos hace un PET. Si es negativo, suspende el tratamiento. Si es positivo, hace la radioterapia, ¿sí? Otra opción, ¿sí? Es hacer 2 ciclos de ABVD. Si el PET es negativo, hace 2 ciclos más de ABVD, o sea, en total 4. Y si el PET es positivo, directamente rota otro esquema. Y bueno, digamos que uno adapta el tratamiento al PET interino, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, tenga la posibilidad de hacerlo. Si no contamos con ese PET, directamente lo que sugieren las guías de la Sociedad Argentina de Hematología es hacer 2 ABVD, 2 esquemas de quimioterapia y hacer radioterapia. Ahora, si tenemos una enfermedad localizada pero tiene factores de riesgo desfavorables, lo mismo. Si podemos adaptar la terapia al PET, ¿sí? Hacemos 2 ciclos de ABVD. Si el PET es negativo, hacemos 2 ciclos más con o sin radioterapia. Y si es positivo, directamente completamos con 4 ciclos más de ABVD, ¿sí? O sea, haciendo un total de 6 ciclos. O rotamos otro esquema BICOP, que bueno, es un esquema mucho más agresivo. Cuando hablamos de radioterapia, hablamos de radioterapia en campo comprometido, que es igualmente efectiva y es menos tóxica que la de campo extendido. Así que, bueno, se sugiere obviamente el uso de radioterapia tridimensional, ¿sí? Especialmente, bueno, cuando uno va a irradiar el mediastino y sobre todo también en las mujeres, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos las mamas, ¿sí? Y eso a futuro, obviamente, puede generar segundas neoplasias, la irradiación de las mamas. Si llega a haber progresión de la enfermedad, obviamente que uno cambia de esquema, bueno, pero ante la progresión de la enfermedad, lo ideal es hacer una nueva biopsia, ¿sí? Sobre todo si es un caso con un comportamiento atípico o aparecieron nuevas lesiones hipermetabólicas, ¿sí? Siempre ante estos casos se recomienda, dentro de lo posible, tomar una nueva biopsia para confirmar el diagnóstico. Y bueno, si hablamos de estadios avanzados, bueno, acá directamente ya no hay tantas opciones, ¿sí? Lo que sí tenemos son 3 esquemas de quimioterapia, ¿sí? El ABVD, que fue el que les nombré, que es el esquema de primera línea, ¿sí? El más frecuente, ¿sí? Es el tratamiento estándar, ¿sí? Las siglas son A de adriamicina, B de bleomicina, B corta de vinblastina y la D de dacarbazina, ¿sí? Consta de 2 fases, la fase A y B, que son iguales, ¿sí? Y se dan cada 15 días y esto se repite cada 28 días, ¿sí? Sí se hace en total
el total de 6 ciclos de quimioterapia. O sea, 6 ciclos cada 28 días. Y cada ciclo, a su vez, tiene 2 fases cada 15 días, que son exactamente iguales. O sea, en realidad el paciente termina recibiendo 12 infusiones que son exactamente iguales. Ese es el esquema más utilizado, el esquema estándar, y que también se usa, como vimos, para los estudios avanzados, no en la cantidad de 6, menos, pero es el mismo esquema. Otro esquema, sí que es más utilizado en países como Alemania, y se puede optar para algunos pacientes con estadios muy avanzados, pero es un esquema mucho más tóxico, es el BICOP. El BICOP tiene bleomicina, topocio, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona. Nosotros generalmente no lo utilizamos, lo hemos utilizado muy poco y nuestra experiencia, la verdad que es un esquema que genera mucha toxicidad, por lo menos en el tipo de paciente que vemos nosotros. Y otro esquema de primera línea es el Brentuxi-ABD, ¿sí? El Brentuximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD30, ¿sí? Como vimos, la célula neoplásica es CD30 positivo, ¿sí? Y si bien el Brentuximab es una droga que se utiliza para segundas, terceras líneas, ¿sí? Hay un estudio que es el ECHELON, ¿sí? Que vio que reemplazar la bleomicina por el Brentuximab, ¿sí? La bleomicina, que es la que produce toxicidad pulmonar, sacarla y poner al esquema el Brentuximab. Entonces queda Brentuximab ABD, ¿sí? Vieron que un subgrupo de pacientes con factores de riesgo podían beneficiarse con este esquema. Obviamente que, bueno, más allá de lo teórico, tiene que existir la posibilidad de que la obra social nos dé esta droga, que es el Brentuximab, en primera línea. Bueno, como les dije, el Brentuximab es un anticuerpo monoclonal, pero es conjugado, ¿sí? Combina un anticuerpo que es el anti-CD30, que es el que se expresa en la célula neoplásica, con una monometil-auristatina, que es una antitubulina. Es altamente efectivo en pacientes muy tratados, incluso en recaída post-trasplante, y dentro de los efectos adversos más frecuentes está la mielosupresión y sobre todo la neuropatía periférica. Si se lo combina con bleomicina, tiene gran toxicidad pulmonar. Por eso también, cuando se utiliza en primera línea, se saca la bleomicina del esquema. Por la toxicidad, puede potenciar la toxicidad pulmonar de la bleomicina. Y bueno, dentro de los estadios avanzados, decir, ¿qué esquema utilizamos? Nosotros, el que más utilizamos, el esquema que utilizamos en los estadios avanzados es el ABBD. Pero bueno, hubo muchos estudios que compararon el ABBD versus el BICOP. Lo que vieron los estudios es que el BICOP, ¿sí? Es un esquema que muestra mejores curvas de sobrevida libre de progresión, pero muestra mayor toxicidad que la ABBD y la verdad que no presenta ventajas en la sobrevida global, ¿sí? Y la verdad que el riesgo acumulativo de mielodisplasias y leucemias a 10 años, ¿sí? Es mayor con el BICOP que con el ABBD. Entonces, bueno, los estudios, digamos, no demostraron que estos esquemas más intensivos fueran superiores a la BBD en términos de sobriedad global y encima le otorgan mayor toxicidad a largo plazo. Así que si ponemos en la balanza la eficacia y la toxicidad, me parece que la BBD continúa siendo el mejor esquema. Porque como vemos, ¿sí? La toxicidad a largo plazo pueden ser neoplasias secundarias como la leucemia, la mediasplasia o la fibrosis pulmonar, la enfermedad cardiovascular y la infertilidad. Bueno, y con respecto a los estadios avanzados, que dijimos que teníamos estos 3 esquemas, el ABBD, el BICOP o el Brentuxia-ABD, pero bueno, en líneas generales el más utilizado es el ABBD, ¿sí? También tenemos la posibilidad de hacer de tomar conducta con el PET interino. Si no contamos con PET interino y solo tenemos el PET de final de tratamiento, si usamos ABBD, hacemos 6 ciclos de ABBD. Si terminamos el tratamiento y el PET es negativo, fin del tratamiento. Si el PET es positivo, hacemos radioterapia en el campo comprometido, ¿sí? Y bueno, y si usamos BICOP en vez de ABBD, lo mismo. Si el PET es negativo, terminamos el tratamiento ahí.
Y si el PET es positivo, hacemos radioterapia en campos comprometidos. Ahora, si contamos además con un PET interino, ¿sí? ¿Qué hacemos? El esquema que más utilizamos nosotros es el ABBD, así que hacemos 2 ciclos de ABBD y después del segundo ciclo hacemos un PET. Si el PET es negativo, ¿sí? Podemos completar los 6 ciclos de ABBD, pero sacando la bleomicina, que es la droga que es tóxica, la droga más tóxica a nivel pulmonar, digamos. Y estos pacientes tienen la misma sobrevida que si continúan el esquema con la bleomicina, ¿sí? Y uno les quita toxicidad, ¿sí? Y ese PET, además de mitad de tratamiento, no es de mitad de tratamiento, PET interino, es después de 2 ciclos, en realidad no es de mitad de tratamiento, no es después de 3 ciclos, ¿sí? Si ese PET es negativo, es el factor pronóstico de buen pronóstico más importante de todos. Bueno, y con respecto a la enfermedad refractaria o recaída, ¿sí? Si bien, como dijimos, más del 80% se curan con el tratamiento de primera línea, sí hay un 10% de los pacientes con enfermedad localizada y entre un 20 y 30% con enfermedad avanzada que van a ser refractarios o van a recaer después de este tratamiento de primera línea. El refractario es el que no tiene respuesta a la quimioterapia, ¿sí? O que recae antes de 3 meses de que terminó la misma, ¿sí? Eso se toma como refractariedad. ¿Cuál es la estrategia para estos pacientes? Es hacer una quimioterapia de rescate, es un tratamiento de segunda línea con otra quimioterapia, otras drogas, ¿sí? Y si constatamos que hay respuesta, ¿sí? Metabólica, o sea, tenemos un PET negativo después de este tratamiento de quimioterapia de rescate, lo llevamos a un trasplante autólogo de médula ósea. Hacemos altas dosis de quimioterapia y un trasplante autólogo de médula ósea. Ese sería el tratamiento de segunda línea para la enfermedad refractaria recaída. ¿Cuáles son las quimioterapias de rescate que utilizamos? ¿Sí? Usamos drogas que no usamos antes, ¿sí? Esquemas hay varios, ¿sí? Puede ser el ISHAP, que tiene topócido, citarabina, cisplatino y corticoides, el DAP, que tiene dexametasona, citarabina, cisplatino, el ICE, yebifosfamida, carboplatino, topócido, y también esquemas, idealmente hoy por hoy, que lleven brentuximab, el anticuerpo monoclonal anti-CD30, ¿sí? Y se puede combinar con ISHAP, por ejemplo, que es el esquema BRISHAP, ¿sí? O brentuximab bendamustine, ¿sí? Obviamente que después de hacer este tratamiento de segunda línea, se hace un PET, ¿sí? Y si ese PET es negativo y el paciente está en remisión completa, esos pacientes que van a trasplante con un PET negativo tienen mejor pronóstico que el paciente que va a un trasplante con un PET que quedó algún ganglio positivo, ¿sí? Y bueno, entonces dentro de los esquemas de segunda línea dijimos drogas que no se habían usado previamente, estos son los esquemas, ¿sí? Se hacen 2 o 3 ciclos, el PET es negativo, si el PET es negativo es mejor pronóstico, no quiere decir que no puede ir a trasplante si el PET es positivo, pero tiene que tener una muy buena respuesta parcial, ¿sí? No un PET en el cual progresó la enfermedad, ¿sí? O que no hubo respuesta. Pero con un PET con una muy buena respuesta parcial, que tal vez quedó algún ganglio positivo, puede ir a trasplante. Lo ideal, el que mejor pronóstico tiene es el que fue con PET negativo al trasplante. Después del PET negativo, entonces se hacen las altas dosis de quimioterapia y el trasplante autólogo de la médula ósea del paciente, que se recolectaron sus células madres antes de hacer esta quimioterapia, ¿sí? Y se le infunden al paciente con las altas dosis de quimioterapia. Después, bueno, el paciente tarda más o menos entre 15 y 20 días en salir de la plasia que le produce estas altas dosis de quimioterapia y de que sus propias células madres vayan a la médula ósea y vuelvan a poblarla, ¿sí? Y bueno, después de esta situación, que más o menos en 15 a 20 días el paciente recupera valores normales de hematocrito, glóbulos blancos y plaquetas, y dejando pasar un tiempo, se hace un PET de final de tratamiento, ¿sí? Que bueno, el objetivo obviamente es que el PET sea negativo.
Y en algunos pacientes está indicado hacer un mantenimiento, es una terapia de mantenimiento con brentuximab, ¿sí? Que se dan 16 dosis. ¿En qué casos? En todos los casos de los pacientes que van a trasplante se hace mantenimiento post-trasplante con brentuximab. No. Está indicado en los pacientes que tuvieron una progresión temprana, o sea que progresaron antes de los 12 meses, o los que fueron refractarios primarios, o los que tuvieron enfermedad extranodal al momento de la recaída. Esas son indicaciones de hacer mantenimiento post-trasplante con brentuximab. Si el paciente recae post-trasplante, y bueno, ahí ya tenemos que pasar, si ya usamos el brentuximab, obviamente no es una opción, si no lo usamos, sería una opción, podría ser que un paciente se llegó al trasplante y no utilizó todavía el anticuerpo monoclonal anti-CD30 y usó un esquema como ISHAP, ICE y después el trasplante y recae, ahí se puede usar el brentuximab asociado a alguna quimioterapia. Y si ya lo utilizó, la otra posibilidad es usar los bloqueantes, los anti-PD-1, ¿sí? Son anticuerpos monoclonales que bloquean la interacción entre el PD-1 y el PD-1 ligando, ¿sí? Y lo que hacen es restaurar la actividad inmunológica que se encontraba bloqueada por la célula neoplásica, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal altamente efectivo en los linfomas Hodgkin refractarios recaídos, ¿sí? Y la indicación hoy por hoy es en la recaída post-trasplante o en pacientes refractarios a brentuximab no candidatos a trasplante. Las dos drogas más utilizadas son el nivolumab y el pembrolizumab, ¿sí? Y bueno, y con respecto al seguimiento de estos pacientes, el paciente que entra en revisión completa, ¿cómo se los sigue? ¿Sí? Con examen físico, interrogatorio, los síntomas referidos por el paciente, una rutina de laboratorio, y le hacemos durante los primeros 2 años un seguimiento cada 3 meses, luego el tercer año cada 4 meses y cada 6 meses el cuarto y quinto año. Y después del quinto año lo podemos controlar una vez por año. Ya ahí la recaída cada vez, a medida que pasan los años, la recaída es más rara. Y bueno, y por último, 2 palabras con respecto al linfoma Hodgkin predominio linfocítico nodular, o sea, no clásico, ¿sí? Es el 5% de todos los linfomas Hodgkin, es más frecuente en hombres entre 30 y 50 años de edad y generalmente tiene compromiso cervical, axilar o inguinal. Es raro que comprometan mediastino, vaso o médula ósea. Las características a nivel histológico se distinguen por tener un patrón nodular con linfocitos y histiocitos, no tanto de eosinófilos, neutrófilos y células plasmáticas, y la célula neoplásica característica es la célula LIH o popcorn, que son grandes con núcleos lobulados y nucleolos basófilos. Y lo que tiene característico también es que la marcación suelen ser CD15 y CD30 negativos, a diferencia del Hodgkin clásico, y son CD20 positivos. Y el antígeno común leucocitario es positivo, ¿sí? Entonces es muy diferente el inmunofenotipo. Es una enfermedad lenta, generalmente el 80% están en estadios localizados y tienen buena respuesta al tratamiento. Y como suelen ser positivos para el CD20, se propone el uso de rituximab, ¿sí? Combinado con quimioterapia, ¿sí? Y la quimioterapia que se puede usar asociada al rituximab puede ser tanto el ABVD, ¿sí? Como el CHOP, que es el tratamiento estándar para el linfoma no Hodgkin. Así que se puede hacer RABVD o RCHOP, con o sin radioterapia. Bueno, y esta es la diferencia entre el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin a predominio linfocítico nodular, ¿sí? Vemos que la célula tumoral en el clásico es la célula de Restenberg, que era la binucleada, o la célula de Hodgkin, y en el predominio linfocítico nodular es la célula LIH, que es la célula popcorn. El background en el clásico son linfocitos, histocitos, eosinófilos, plasmocitos, más linfocitos T que B, ¿sí? En cambio, en el predominio linfocítico nodular, ¿sí? Son histocitos y linfocitos, pero son más bien linfocitos B que T. Y el inmunofenotipo, lo importante es que en el linfoma de Hodgkin clásico son CD15 y CD30 positivo y CD20 generalmente negativo, aunque puede ser positivo.
En cambio, en el predominio linfocítico nodular son CD15 negativo, CD30 negativo y CD20 positivo. O sea, más parecido a un linfoma no Hodgkin. El predominio linfocítico nodular es más frecuente en varones y no son tan frecuentes los síntomas B como si lo son en el linfoma de Hodgkin clásico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.